Estimados estudiantes, en este primer video vamos a revisar las operaciones asociadas a un CRUD en una base de datos MongoDB. En específico, en este primer video vamos a revisar el uso de la instrucción insert_when y el uso de la instrucción insert_many. Ambas instrucciones permiten insertar datos en un documento en MongoDB y diríamos que estas instrucciones son equivalentes a la instrucción insert en una base de datos SQL. La instrucción insert_when permite insertar un documento en una colección de la base de datos, solamente un documento en una colección de la base de datos. ¿Ya? Si se observa el ejemplo, podemos ver que se está añadiendo un contacto, el cual tiene un número de contacto, un nombre, una dirección y una ciudad. En total, este documento tiene 4 atributos y se ve que al ejecutar el código se observa una CK con valor true, lo que indica que el documento se agregó de forma satisfactoria. Adicionalmente se observa el dato del Object ID que definió MongoDB de manera automática para este documento. Se va a ir probando el código en paralelo con la consola de MongoDB. En este caso se observa que hay ya algunas bases de datos creadas dentro de MongoDB. Se va a crear una nueva base de datos y se va a crear una nueva colección llamada contactos. Ya, ahí se observa que se creó la colección de forma satisfactoria. Vamos a revisar que la colección esté creada con show collection. Y a continuación vamos a insertar un primer contacto utilizando insert_when. Recuerden que el formato es para interactuar con la base de datos, el formato es JSON, ¿ya? Con nombre contacto. Y ahí tenemos 4 atributos. Se va a cerrar con una llave el documento y además con un paréntesis la función insert_when para que el documento se inserte a la base de datos. Y ahí se observa que hay una CK que dice que el objeto se agregó de forma satisfactoria, el documento más bien, y se indica cuál es el valor del Object ID, el identificador único de cada documento. Podemos revisar esto ejecutando la instrucción find para verificar que el documento se encuentra almacenado dentro de la base de datos. Ahí está erróneo el nombre de la colección, contactos, ahora sí. Se observa que hay un primer documento almacenado. Se puede repetir la instrucción. En este caso el código se ve de esta manera cuando uno revisa el código que ha escrito antes, y de esta forma podemos modificar para agregar
un segundo documento. Siempre la instrucción insert one inserta un solo documento. En este caso se van a incluir solamente 3 atributos para que consideren el tema de la flexibilidad de la base de datos. Ahí se ve que se ejecutó el código, se agregó o se definió automáticamente el Object ID, el número, el identificador con números hexadecimales. Voy a ejecutar el file nuevamente. Y en el fondo ahí se observa que pueden haber documentos que tengan más atributos o menos atributos y la base de datos no tiene ningún problema con ese tema. ¿Ya? La otra función disponible para insertar datos es InsertMany. InsertMany, a diferencia de InsertOne, permite insertar varios documentos en una colección de la base de datos. Acá se observa en la imagen que hay un nuevo documento, ¿cierto? El cual, digamos, se está indicando los valores que se van a definir para cada atributo, y lo mismo para un siguiente atributo que está definido ahí en la segunda en el segundo documento. Entonces vamos a revisar el uso de la función InsertMany. En este caso se van a agregar 2 documentos. Ahí tendremos un primer documento con 4 atributos y a continuación vamos a agregar un segundo documento. Ahí está el término del segundo documento y el paréntesis para cerrar la función InsertMany. Hay un error ahí. Sí, hay un error. Falta indicar que la función InsertMany en realidad, como maneja una lista de valores, esta lista de valores debe ser manejada como si fuera un vector o un array. Por lo tanto, obligatoriamente se tiene que indicar o se debe incluir el uso de corchetes.
En esta ubicación iría un corchete para indicar que se va a definir una lista de valores, y al final el corchete para cerrar, para indicar que finalizó la lista de valores. Y ahí se observa entonces que tenemos un primer documento que comienza en esa ubicación, termina ahí, y ahí está el segundo documento que comienza y termina en esa posición. Y ahí se puede ver que hay una CK que indica que la operación fue exitosa. Además se observan los Object ID de cada documento, haciendo referencia a la posición 0 y 1 como si realmente estos documentos estuvieran dentro de un vector. Por lo tanto, las instrucciones que trabajan con múltiples elementos siempre van a utilizar o considerar el uso de corchetes. Voy a repetir de todas maneras el agregar dos contactos nuevos para validar que el código estaba con el detalle de los corchetes. Insert many. Voy a colocar inmediatamente el paréntesis y el corchete. Y ahora el primer documento. La estructura puede variar igual. Eso tiene que ver con la flexibilidad de la base de datos. Pueden cambiar el nombre de los atributos. No hay ningún problema. Y de contacto 5, nombre contacto, dos puntos, Patricio Villegas. En este caso solamente vamos a considerar dos atributos. Y ahora viene el siguiente documento. Rodrigo Martínez, y la ciudad va a ser La Serena. Está la llave para indicar el fin del segundo documento, el corchete y el paréntesis para finalizar la función insert many. Y ahí sí se observa, ¿cierto?, que el código está correcto porque incluyó los corchetes y se volvieron a insertar dos nuevos documentos en la colección contactos. Vamos a verificar. Y se observa que hay una lista de documentos ingresados con diferentes atributos y cada uno, digamos, con más o menos atributos según el dato que se ingresó. Ya, por ejemplo, ahí se observan 4 atributos, acá se observan 3, 4 nuevamente, inclusive aquí está la dirección de contacto, aquí está el email, aquí no estaba el email. Entonces ese tipo de flexibilidad tiene la base de datos para poder ir haciendo cambios sin mayores restricciones. Bueno, entonces con esta demostración se muestra el uso de las funciones para insertar documentos insert one e insert many. En un siguiente video vamos a revisar una instrucción para actualizar datos en MongoDB.